Saludos para todos. Una vez más, somos la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios de la ciudad de Medellín y este es nuestro Instituto Bíblico, La Gracia de Dios. Estamos ahora en este curso de introducción al Antiguo Testamento o panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento, algo que hemos llamado efecto Emaús, pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Y esta es nuestra clase número 7, obligados a estar confinados en nuestras casas por la pandemia. Tuvimos que suspender nuestras clases presenciales y ahora este curso tiene esta presentación virtual para todos ustedes. Bienvenidos. Vamos entonces a desarrollar en este día nuestra clase número 7 de este panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar, como en todas las clases, un repaso, puesto que la repetición nos conviene bastante. Este es el símbolo que identifica nuestro curso, Cómo amar el Antiguo Testamento. Ese es el nombre devocional del curso. Y lo primero que vimos en este curso fueron algunas reglas fundamentales de interpretación que yo espero que las estés asimilando, que las estés practicando, querido estudiante, y que puedas mejorar muchísimo más la interpretación que día a día le das a las Sagradas Escrituras usando estas sencillas reglas de interpretación. Luego vimos que para poder amar el Antiguo Testamento hay que descubrir su protagonista. Es como tomar un libro común y corriente e ir a la mitad del libro. Cuando aparece el protagonista, descubrir quién es el protagonista y después volver a iniciar en la lectura del libro para poderlo entender mejor. Eso hicimos en 2 de Samuel 7, del 8 al 16, un pasaje que conocemos como el Pacto Davídico, y en donde vimos que Dios le prometió al rey David tres cosas: un lugar eterno para su pueblo, un reposo eterno, un descanso perfecto y eterno de sus enemigos, y un rey eterno. Y este es el protagonista del Antiguo Testamento. Una vez hemos descubierto el protagonista del Antiguo Testamento, debemos volver a leerlo por completo, desde el principio hasta el final, teniendo en cuenta que su protagonista está en cada página, y descubrir cómo cada página, cada evento, cada suceso va desarrollando la historia del único Rey eterno. Eso fue otra de nuestras clases. Luego pasamos a descubrir las claves de interpretación que tiene el Antiguo Testamento como libro. El Antiguo Testamento tiene sus claves. Si nosotros asimilamos bien estas claves, el Antiguo Testamento se abre ante nuestros ojos y se convierte en un libro apasionante. Son tres las claves de interpretación que vimos para el Antiguo Testamento. Primero, la clave del reino, luego la clave de pactos y luego la clave de tipos. La clave del reino, el reino de Dios, es un lugar creado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Y el reino de Dios tiene 4 etapas: reino patriarcal, reino nacional, reino espiritual y reino eterno. 2 de ellas en el Antiguo Testamento, las 2 primeras, y las otras 2 en el Nuevo Testamento. Esto es clave del reino. Pero también vimos en cada una de estas etapas que hay un lugar, hay un pueblo, hay un rey, reino patriarcal, que hay un lugar, hay un pueblo y hay un rey, reino nacional, que no hay un lugar, que hay un pueblo pero es aún invisible y hay un rey que también es invisible. Un lugar invisible, un pueblo casi que invisible y un rey invisible. Y es la etapa del reino espiritual, la etapa en la cual estamos nosotros ahora. Finalmente, el reino eterno. El lugar es cielo nuevo y tierra nueva, el pueblo son los creyentes glorificados y el rey será Jesucristo presencialmente. Esta es clave del reino. Ahora vimos luego clave de pactos. Vimos algo que se conoce como teología de los pactos o pactología, y que el Antiguo Testamento y la Biblia entera tiene una columna vertebral que son los pactos, porque Dios crea su reino, avanza su reino, administra y gobierna su reino por medio de pactos. Y vimos esta estructura completa de los pactos que comienzan en la eternidad con un pacto intratrinitario, el pacto de Dios con Adán, la promesa de redención, Génesis 3:15, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David.
y el nuevo pacto. Luego pasamos a la clave de tipos y vimos que para entender el Antiguo Testamento, disfrutarlo y amarlo, es absolutamente esencial entender algo de los tipos que se encuentran en el Antiguo Testamento, e hicimos una definición de qué es un tipo. Casi todos los tipos del Antiguo Testamento apuntan a la persona y obra del Señor Jesucristo, quien es su antitipo. Vimos que hay muchísimos tipos en el Antiguo Testamento. A medida que vamos avanzando en la lectura del Antiguo Testamento, hay muchos personajes que son tipos de Cristo, hay muchos eventos que son tipos de la obra de Cristo, hay objetos que son tipo de Cristo, hay instituciones que son tipo de Cristo, hay ritos que son tipos de Cristo, y a medida que vamos leyendo el Antiguo Testamento es nuestro deber descubrirlos. Pero también vimos que en los pactos hay muchos tipos de Cristo. Hicimos una mención del pacto intratrinitario para que tengamos más cuidado en la lectura del Antiguo Testamento y poder observar mejor este pacto, este convenio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu para generar el plan que produce la salvación. Y luego vimos en cada uno de los pactos cómo hay tipos maravillosos. Por ejemplo, en el pacto adánico, la tipología entre Adán y Cristo. Luego vimos en el pacto noético la tipología entre Noé y Cristo. Luego vimos en el pacto abrahámico la tipología entre Abraham y Cristo. Luego vimos en el pacto mosaico, que es un pacto cargado de tipos, el que más tiene, y luego el pacto davídico, que hay una enorme relación tipológica entre David y Cristo. Esto fue lo que vimos con respecto a los pactos, un contraste entre los dos pactos, y que todos estos pactos apuntan hacia el último y perfecto pacto, que es el nuevo pacto, que es un pacto de purificación. El propósito de Dios con todos estos pactos es purificar a su pueblo, hacer que ellos sean limpiados de sus pecados y la imagen de Dios que se perdió en el Edén sea restaurada, y de esa manera crear el pueblo que habitará con él en el reino, y esto se logra a través del nuevo pacto, que es un pacto de purificación. Muy bien, cuando terminamos de ver eso en la última clase, no mencionamos algo que voy a mencionar solo de paso en esta clase, y es que hay otra forma como algunos cristianos interpretan el Antiguo Testamento y en general toda la Biblia, que se conoce con el nombre de dispensacionalismo. Es decir, estaríamos respondiendo a esta pregunta: ¿existe alguna otra forma en la historia de la Iglesia de ver la historia redentora diferente a la teología de los pactos? Sí, existe otra forma diferente en la historia de la Iglesia de ver la redención, y se conoce con el nombre de dispensacionalismo. El dispensacionalismo fue un desarrollo, algo que ideó un hermano llamado Juan Nelson Darby, que vivió entre el año 1800 y 1882, y él acuñó una muy particular forma de interpretar el Antiguo Testamento y en general toda la Biblia, y de dividir la historia de la redención de una manera distinta a como se había dividido hasta ese entonces, que es lo que vimos, llamado teología de los pactos, y él diseña una forma nueva de interpretar la Biblia que se conoce como dispensacionalismo, que divide la escritura en dispensaciones. Probablemente ustedes, cuando ingresaron al cristianismo, les enseñaron con este libro. Este es un libro que tiene unas hojas gigantescas donde se ve este panorama de todas esas dispensaciones, y se muestra esta forma diferente de entender la Biblia que se conoce como dispensacionalismo, que es una cosa contraria a lo que la Iglesia entendió hasta ese tiempo, que se llama la teología de los pactos. Aquí vemos una comparación entre los dos. La teología de los pactos es lo que la Iglesia creyó hasta Darby. Después de Darby aparece el dispensacionalismo, y hoy en día es más conocido y creído lo que enseñó Darby, o sea, el dispensacionalismo, que la teología de los pactos, que es lo que la Iglesia creyó en 18 o 19 siglos. El dispensacionalismo es muy popular y muy creído hoy en las iglesias contemporáneas. Consiste en que
El desarrollo de la historia de la redención no está dado a través de sucesivos pactos que tienen unidad y continuidad, sino por etapas, etapas que se conocen como dispensaciones, las cuales están totalmente separadas la una de la otra. Hay una total discontinuidad, una total independencia y una variedad de formas de actuar en el plan de Dios, que es muy contrario a la unidad que hay en la teología de los pactos, a la continuidad que hay en la teología de los pactos y a la interdependencia que hay entre los pactos y que se enseña en la teología de los pactos. En este curso de Antiguo Testamento sería bueno que ustedes tomaran como una tarea leer algo sobre el dispensacionalismo, es decir, entender un poco más de dónde proviene el dispensacionalismo y cuáles son sus principales enseñanzas. Y eso les ayudará a comprender las dos posiciones, la posición de la teología de los pactos, que es la que hemos enseñado acá y la que sostenemos las iglesias de la Reforma, y la posición del dispensacionalismo, que es muy popular y que la sostienen la mayoría de las iglesias que no son reformadas. Incluso hay algunos reformados que son también dispensacionalistas. Así que sería muy bueno como tarea estudiar un poco acerca del dispensacionalismo y entender un poco más su contenido y compararlo con lo que hemos llamado y que hemos aprendido en esta clase, la teología de los pactos. Bueno, muy bien, hoy vamos a avanzar un poco más en nuestro estudio y vamos a pasar ahora, ya tenemos identificado al Rey Eterno, ya el Rey Eterno es el protagonista, ya tenemos esas claves con las cuales vamos a empezar a leer el Antiguo Testamento, ya estamos convencidos de que vamos a leer la historia de un rey que está edificando su reino, que lo está creando y gobernando por medio de pactos y que nos está hablando de sí mismo y de su plan por medio de tipos. Ya tenemos eso en la cabeza. Ahora vamos a leer el Antiguo Testamento desde el principio y vamos a mirar hoy en Génesis 1 del 1 al 5 una presentación inicial a manera de introducción, un bosquejo muy general, es decir, el punto de vista más amplio del plan de Dios. Normalmente, cuando vamos a estudiar algo en la Biblia, lo primero que debemos tratar de hacer es mirarlo de manera panorámica, es mirarlo de manera completa, todo junto, todo compacto. Después de dar una mirada general a todo el panorama, nos vamos a detener en los detalles. Esa es la forma correcta de interpretar la Biblia y cualquier pasaje de la Biblia. Primero, lo general, lo más amplio. Y segundo, las partes, los detalles. Es como si estuviéramos mirando un bosque. Si queremos conocer bien ese bosque, lo primero que deberíamos hacer sería subirnos a un avión y hacer un sobrevuelo sobre todo el bosque y mirarlo desde arriba completo, desde una perspectiva que nos permita abarcarlo todo. Y luego descenderíamos a tierra y comenzaríamos a recorrer el bosque ya en el suelo, en cada una de sus partes, y así entenderíamos mejor qué es lo que hay en ese bosque. Así sucede con la escritura. Lo mejor que podemos hacer es primero tener una visión muy general del plan de Dios que está descrito en la Biblia. Y luego vamos a estudiar cada una de sus partes. Bueno, la Biblia comienza en Génesis 1, del 1 al 5, dándonos una descripción muy general del plan de Dios. Una visión panorámica, una visión muy amplia. Génesis 1, del 1 al 5 es como una especie de maqueta donde se nos presenta todo el proyecto, todo el diseño del plan de Dios desde una perspectiva amplia y general. Quiero invitarlo entonces a tomar su Biblia conmigo y abrir en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, que será el texto que vamos a estudiar en el día de hoy bajo este título: Descubre un plan tremendo para el Rey Eterno. Lo primero que debemos hacer es buscar el protagonista. Ya tenemos el protagonista. Ahora vamos a ver qué plan tiene Dios para ese protagonista. Y lo vamos a ver primero de una manera muy general y amplia. Y lo vamos a hacer a través de este primer pasaje de la Biblia, Génesis 1, del 1 al 5. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias
en Génesis 1, del 1 al 5, y vamos a estudiar este maravilloso pasaje. Dice la palabra de Dios, leo para ustedes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Este primer pasaje de la Escritura entonces nos muestra el comienzo de todas las cosas y nos muestra al Dios que diseñó un plan y que creó todas las cosas en ese plan. Antes de esto no había nada, solo Dios. Es decir, siempre que comenzamos a estudiar un pasaje de la Biblia, solemos comenzar con el contexto. Nos debemos preguntar cuál es el contexto de nuestro pasaje. Recuerden las reglas de interpretación. La segunda regla de interpretación nos exige interpretar el texto en su contexto. Así que cuando leemos un pasaje nos tenemos que preguntar cuál es el contexto, en qué ocasión fueron escritas estas cosas, en qué ocasión sucedieron estas cosas. Aquí el contexto es la existencia solitaria de Dios. Dios como ser trino existe solo antes de que Él decida crear, y ese es el contexto. El contexto es la existencia eterna de Dios, porque antes de esta lectura que hicimos, antes no existía nada. Dios creó las cosas de la nada, lo hizo, y cuando lo hizo comenzó a existir el tiempo. Dice, en el principio, esa es la existencia del tiempo. Dios trae a la existencia el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra, y creó la materia, el espacio y la energía. O sea que Dios crea de la nada tiempo, materia, espacio y energía. Pero antes de eso solo existía Dios. Así que el contexto de nuestro pasaje es Dios. Y en ese versículo 1 de nuestro pasaje vemos que Él es el dueño absoluto de todo por ser su creador. Entonces en este primer pasaje, Génesis 1:1, Dios se muestra como creador y dueño absoluto de lo creado. Él es el creador y dueño absoluto de lo creado. Y eso es lo primero que Él hace, pone un sello sobre lo que revela, diciéndonos, todo es mío, yo soy el poseedor y dueño absoluto de todo por creación, tengo derecho sobre ello, me pertenece. Eso es lo primero que Dios hace. En Génesis 1:1 coloca ese sello de creador, de dueño absoluto y soberano de todo. Y a continuación, en la forma como Él desarrolla la creación, nos muestra cómo es el plan que Él tiene para el Rey Eterno, cómo es el plan para crear el reino del Rey Eterno, para llevar el reino del Rey Eterno a su punto máximo, a su punto final, cómo lo ha de desarrollar, cómo lo va a llevar a cabo. Y en los versículos del 2 al 5, Dios nos muestra que ese plan tremendo para el Rey Eterno se desarrolla con base en cuatro principios que son el fundamento del plan, cuatro principios a través de los cuales se va a desarrollar todo lo creado. Es el fundamento de todo lo creado, el fundamento del plan de Dios. Así se va a desarrollar el plan, y es una mirada panorámica, muy general, donde están los principios generales, no los detalles, sino los principios generales de todo el plan. Y esos cuatro principios son el principio de progresión, el principio de polarización, el principio de control absoluto y soberano y el principio de separación. El principio de progresión, de polarización, de control y de separación. Vamos a ver en el pasaje cada uno de los principios y luego lo vamos a explicar un poco más detalladamente.
Comencemos con el principio de progresión. Dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó todo de una vez como quería que fuera, sino creó todo progresivamente. Primero creó una masa primitiva donde estaban todos los elementos juntos que luego se iban a desarrollar en cosas muy especializadas y sofisticadas. Pero primero Dios crea una masa primigenia donde están todos los elementos juntos y al parecer están desordenados. Y Dios va a pasar de desorden a orden. Esa masa no tiene todavía los elementos ni los seres que van a estar en la creación de Dios. Por eso dice que está vacía. Entonces Dios va a pasar del vacío a la plenitud. Y eso nos muestra que Dios está obrando en un principio de progresión. No hace todas las cosas inmediatamente como las diseñó, sino que crea unos elementos primitivos, crea una situación primitiva, la cual va a ir desarrollando progresivamente hasta que llegue a ser la perfecta creación que Dios diseñó. Y eso es lo que llamamos el principio de progresión. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios va a pasar de desorden a orden y de vacío a plenitud. Y eso se llama principio de progresión. Y nos muestra que el plan que Dios diseñó para este Rey eterno se va a ir desarrollando progresivamente. Y eso es muy importante en la lectura del Antiguo Testamento y en el entendimiento del plan de Dios, que en el plan de Dios las cosas van lentamente, van ocurriendo lentamente, van ocurriendo progresivamente, hasta que llegan a su forma final, hasta que llegan a su madurez. Son como una semilla que va creciendo lentamente y por etapas hasta que llegue a ser el árbol perfecto que Dios diseñó. Ese es el principio de progresión. Y en ese principio de progresión vemos que hay algo muy importante en el plan de Dios y que debemos entenderlo desde el principio para poder disfrutar el Antiguo Testamento. Y es que Dios permite el mal. Dios trae la creación como Él la diseñó, pero en esa creación permite el mal. Si ustedes miran con cuidado en el verso 2, hay dos palabras que tienen un sentido negativo y son las palabras tinieblas y abismo. Leamos otra vez el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso le da lugar al principio de progresión. Dios no lo va a hacer todo instantáneamente como va a ser al final, sino que lo va a hacer progresivamente. Pero ahora viene algo muy importante y es que en ese movimiento progresivo de todas las cosas hacia su punto final perfecto, Dios permite el mal. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí hay dos palabras que en toda la Biblia tienen un sentido negativo, que son la palabra tinieblas y la palabra abismo. ¿Qué significa la palabra tinieblas en la Biblia? Esa palabra tinieblas es un símbolo del mal, un símbolo de la muerte, un símbolo de la ignorancia. Las tinieblas son un símbolo de algo negativo, mal, muerte e ignorancia. Esto muestra que dentro de esa forma progresiva de desarrollar su plan, Dios va a permitir el mal. Va a permitir el mal. El mal es parte fundamental del plan de Dios. Y nosotros como creyentes debemos aceptar la sabiduría de Dios que permitió el mal para autoglorificarse destruyéndolo. Eso es algo muy importante que debemos aprender para leer el Antiguo Testamento de ahí en adelante. Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo. De hecho, el plan de Dios, en forma total, en forma global, el plan de Dios se puede resumir en tres cosas. Primero, Dios crea un mundo perfecto.
Segundo, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo. Y tercero, Dios destruye el mal por medio del Rey Eterno. Ese es el plan de Dios. Esas tres cosas de manera muy general definen el plan de Dios. Dios crea un mundo perfecto, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo y Dios destruye el mal por medio del Rey Eterno. Esa es una síntesis lo más global, lo más general posible del plan de Dios. Y aquí vemos ese plan. Cuando Dios comienza con la creación primitiva, esa masa que tenía necesidad de orden y plenitud, Dios permite las tinieblas y las tinieblas representan el mal, la muerte, la ignorancia. Y dice que esas tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el abismo. En la Biblia, el abismo también tiene un sentido negativo. Y el abismo en la Biblia es el mar. El mar con R, no el mal con L, sino el mar, el océano, es un símbolo, el abismo es un símbolo del infierno. El abismo para los antiguos, el mar, el océano, es un lugar que no tiene fondo. El abismo, el océano para los antiguos es un abismo insondable, un abismo que no tiene fondo. Estas dos palabras juntas, el abismo y las tinieblas, son un símbolo del mal. Así que en el plan de Dios, en una forma progresiva, Dios inicia su creación, Dios permite el mal. ¿Y para qué permite Dios el mal? Para autoglorificarse destruyendo. Este es el primer principio, el principio de progresión. Aquí hay que aclarar algo, y es que algunas personas creen que aquí en el versículo 2 de Génesis 1 fue cuando cayó Satanás, y creen que hay una brecha entre el versículo 2, entre el versículo 1 y el versículo 2, que hay una brecha gigantesca de espacio entre el versículo 1 y el versículo 2, y que ahí es donde cayó Satanás. No es así. Este texto es un prototipo, es un modelo, pero en este momento todavía no existía el mal, en este momento todavía Satanás no había caído conforme al plan de Dios, que debía de caer, que iba a caer, Dios iba a permitir la caída de Satanás. Pero la caída de Satanás no ha ocurrido aquí todavía, no ocurre la caída de Satanás entre los versículos 1 y 2, y esto es posible probarlo porque cuando en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 15, se nos habla de la caída de Satanás, se ve que Satanás estaba en el paraíso sin haber caído. Y fue en el paraíso, o en los momentos cercanos a la caída en el paraíso, que Satanás cayó, y no en este momento entre Génesis 1 y 2. Para los que quieran verificar esto, los invito a leer Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 15. Ahí van a ver la caída de Satanás y van a ver que Satanás estaba sin caída en el paraíso. Dios menciona que Satanás estaba en el paraíso en medio de las piedras de fuego sin haber caído, y que la caída de Satanás ocurre ya cuando toda la creación está completa y no entre los versículos 1 y 2. Eso para aclarar con relación a esta teoría que se conoce como la teoría de la brecha y que es un error. En este principio de progresión entonces se ve la grandeza del plan de Dios para el Rey Eterno, que Dios crea un mundo perfecto para el Rey Eterno, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo por medio del Rey Eterno, y Dios destruye el mal con la cruz, la obra de la cruz que realizaría más adelante el Rey Eterno. Pero eso nos lleva de este principio de progresión, nos lleva al principio de control, que significa que esta creación progresiva y este permiso para que exista el mal no está fuera del control de Dios, sino que Dios tiene un absoluto control sobre todo lo que está sucediendo. Y ese es el segundo principio, el principio de control, el cual vemos en la última parte del versículo 2. Vamos a leer de nuevo el versículo 2. Dice:
y la tierra estaba desordenada y vacía, principio de progresión, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todavía dentro del principio de progresión está el permiso del mal. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no como un espectador de lo que Dios estaba haciendo, sino como un controlador absoluto de lo que estaba haciendo. Porque el Espíritu de Dios fue el que le dio orden a lo desordenado, y el Espíritu de Dios fue el que llenó lo que estaba vacío. Y bajo el control del Espíritu de Dios también se permitieron las tinieblas sobre la faz del abismo. Así que es muy importante en este plan resaltar el control absoluto que Dios tiene en el desarrollo de este plan. El control absoluto que permite el mal, El plan de Dios se va a desarrollar de aquí en adelante en esto que Dios hace. Dios permite el mal y Dios destruye el mal para su propia gloria. Entonces ya tenemos dos de estos principios fundamentales. Primero, principio de progresión. Segundo, principio de control. Pero ahora viene un elemento muy destacado en el plan, que es el principio de polarización. Polarización. ¿Qué es lo que llamamos polarización? Hay dos polos que son contrarios el uno con el otro. En el pasaje ya entró el primer polo. El primer polo son las tinieblas que representan el mal, la muerte y la ignorancia. Ya ese polo entró en el plan, ya las tinieblas están sobre la faz del abismo, sobre la faz del océano. Ahora entra el otro polo que está en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Ese es el otro polo. El plan de Dios es un plan en el cual hay una permanente polarización. El mal es permitido y el bien es introducido por Dios para destruir el mal. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios se basa en una batalla entre dos polos, una polarización entre las tinieblas y la luz. Y aquí en el verso 3 tenemos que notar que la luz de la cual habla aquí en el verso 3 no es la luz del sol. La luz del sol aparece más adelante. El sol a estas alturas no ha sido creado. La creación del sol viene hasta el versículo 16. Solo hasta el versículo 16 aparece el sol. Así que esta es una luz no originada en el sol, es una luz que viene directamente de Dios. Y dice el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena. Noten esa palabra buena. La palabra buena, refiriéndose a la luz, nos tiene que llevar a la conclusión necesaria que la palabra mala está asociada a las tinieblas. O sea, tinieblas, mala. Luz, buena. Esa es la polarización entre las tinieblas y la luz, entre lo malo y lo bueno. La polarización es entre las tinieblas y la luz, entre lo malo y lo bueno. Y esta polarización es entonces el desarrollo del plan. Primero Dios crea el lugar donde se va a desarrollar el plan, los cielos y la tierra. Segundo, muestra su absoluto control en el desarrollo de todo el plan. Y tercero, muestra el elemento principal del plan, que es una lucha entre dos polos, las tinieblas y la luz. Más adelante veremos que el capitán de esas tinieblas será Satanás. Y veremos que el capitán de esa luz será el Rey eterno, y que la historia de la redención y la historia de la humanidad es una lucha entre el capitán de las tinieblas y sus aliados y el capitán de la luz y sus aliados. Esa es la historia, ese es el plan en su forma más grande, más amplia, más panorámica. Y esta polarización entonces se va a ir desarrollando,
y el resto de las escrituras muestra esa polarización y cómo se desarrolla. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, en un pasaje muy similar al pasaje que estamos leyendo en Génesis, pero desarrollado por el apóstol Juan, donde vamos a ver más claramente esta polarización como el elemento esencial del plan de Dios. Vean conmigo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, y vamos a ver una correlación, y recuerdan el principio bíblico de Biblia con Biblia, Biblia con Biblia. Génesis 1 del 1 al 5, Biblia está muy relacionado con Juan 1 del 1 al 5, Biblia con Biblia. Dice Génesis 1 del 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo es el Rey eterno en su forma preencarnada, es decir, como segunda persona de la Trinidad en compañía de Dios su Padre. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, así como Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se nos dice que el Verbo fue quien creó los cielos y la tierra juntamente con su Padre y con su Espíritu. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora miren el 4. En Él estaba la vida. La vida es esa luz. La luz es un símbolo de vida. La luz es un símbolo de conocimiento. La luz es un símbolo de bondad. Lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es vivificante en la Biblia se identifica con la luz. La luz, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora miren la polarización de una manera mucho más clara, verso 5. La luz en las tinieblas. Recuerden que en el verso 2 de Génesis 1, Dios permite las tinieblas. Y aquí en el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Noten, las tinieblas no prevalecieron. O sea que hay una lucha, hay una polarización, hay una batalla entre la luz y las tinieblas, hay una batalla entre la verdad y la mentira, hay una batalla entre la muerte y la vida, hay una batalla entre el bien y el mal, hay una batalla entre Cristo y sus aliados y Satanás y sus aliados. Ese es el plan de Dios para autoglorificarse, para glorificar a su Hijo, el Rey eterno. Y ese es el tercer elemento fundamental, ese es el tercer principio fundamental de un plan tremendo para el Rey eterno. Primer principio, progresión. Todo en este plan se va a desarrollar progresivamente. Segundo principio, control. Dios siempre va a estar en control de todo, incluso en su permiso acerca del mal. Dios, bajo su absoluto control, permite el mal para destruirlo. Tercer principio, polarización. Polarización. La esencia de este plan tremendo para el Rey eterno es una lucha, una guerra entre dos polos. Un mundo polarizado, una historia polarizada. Eso es el plan tremendo para el Rey eterno. Y finalmente, el principio de separación. Regresemos a Génesis 1. Génesis 1, y veamos el verso 5. El verso 4 en su última parte. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La parte final del plan será la separación entre la luz y las tinieblas. El principio del plan es una masa primitiva donde todos los elementos están sin forma y sin especialización. Dios los va a desarrollar hasta la perfección progresivamente para crear un mundo perfecto en el cual va a permitir el mal,
bajo su absoluto control, hará todas estas cosas y sostendrá a lo largo de todo el plan una permanente polarización entre la luz y las tinieblas, y al final del plan producirá una separación entre la luz y las tinieblas, una separación eterna, una separación permanente, una separación perfecta y total. Las tinieblas irán a un lugar de tinieblas eternamente para vivir en el castigo eterno, y la luz irá a un lugar de luz eternamente para vivir en luz eternamente. La separación es la parte final del plan. Por eso dice el texto que Dios separó la luz de las tinieblas. Y la forma, cómo funciona un día en la tierra, nos recuerda todos los días este plan. La forma como funciona un día en la faz de la tierra es 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Nos muestra que el plan fue diseñado así, una polarización permanente entre la luz y las tinieblas. La luz batalla todos los días para vencer las tinieblas. Las tinieblas batallan todos los días tratando de vencer la luz. Ese es el plan de Dios, ese es el plan para el Rey Eterno. El plan para el Rey Eterno es vencer las tinieblas, y lo va a hacer por medio de la muerte del Rey Eterno en la cruz. Pero eso, aquí estamos en la etapa inicial del plan, esto todavía no se nos ha revelado. Nosotros simplemente estamos en una maqueta, en una enseñanza muy general, muy amplia. Aprenderemos más adelante en otras revelaciones que la forma como el Rey Eterno vencerá las tinieblas será muriendo en una cruz, y cómo logrará la separación cuando Él regrese. Cuando Él regrese, el Rey Eterno regrese por segunda vez, Él pondrá a la derecha las ovejas y a la izquierda a las cabras. Esa es la separación final. Arrojará las cabras con el diablo y sus ángeles al abismo eterno, y colocará sus ovejas con los ángeles buenos en su luz eterna, en el paraíso eterno, en el reino eterno. Ese es el plan tremendo de Dios para el Rey Eterno, descrito de una manera general y panorámica. ¿Qué veremos en el Antiguo Testamento? ¿Qué veremos en el resto del Antiguo Testamento? A partir de Génesis 1:5 veremos la forma progresiva como se va desarrollando este plan. Pero este es el plan a grandes rasgos. Este es el plan desde su perspectiva más general. Y cuando ya tú tienes una perspectiva más general del plan, a medida que vas leyendo sus partes, a medida que vas leyendo la sucesión de hechos por medio de los cuales él se va desarrollando, ya tú comienzas a ver cómo todas las piezas encajan una después de la otra, porque ya conoces todo el plan, ya conoces todo el panorama del plan, y entonces el Antiguo Testamento va a encajar en tu mente. Cada pieza va a entrar en su lugar, y tú vas a ver un plan que tiene una unidad, una coherencia y una progresión, que tiene un propósito específico. Dios va a autoglorificarse destruyendo el mal que Él mismo permitió en su sabiduría. Estos 4 elementos, pues: progresión, control, polarización y separación, son los fundamentos del plan de Dios, son un plan tremendo para el Rey Eterno. Luego vendremos entonces en una siguiente clase para ver un poco más de estos detalles iniciales. Veremos luego la misión del Rey Eterno y entenderemos cómo pasamos de estos principios generales a puntos más específicos acerca del desarrollo de este plan. Por hoy no es más en esta lección. Vamos a cerrar dándole gracias a Dios y pidiendo que ustedes y yo, al leer el Antiguo Testamento, tengamos cada vez más entendimiento de un Dios que es muy grande, de un plan de este Dios que es muy grande, y de un Rey que es muy grande y que realiza una grandísima obra, que es la obra de expiación. A este gran Dios, con este grandioso plan y esta grandiosa expiación que ha realizado,
por medio del Rey Eterno, sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Los esperamos en una próxima lección. Pásenla bien. Hasta luego.